Hola Noriexa, ¿cómo estás? Hola Pilar, chévere. Bienvenida a este programa, a este podcast que está dirigido a todas aquellas personas que requieren estar en bienestar. Hoy tenemos a la doctora Noriexa Maestre, que ya les digo, ella es diplomada en neuropsicología clínica de la Universidad Central de Venezuela. Aparte de eso, es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela. Hizo medicina integrativa y de biorregulación. No sé, pusiste algo como SBMH, no sé qué significa. Esta es la Sociedad Venezolana de Medicina Homeopática. Ok, docente y coordinadora docente de la Sociedad Venezolana de Medicina Homeopática. Sí entiendo que aparte de eso, es especialista en desarrollo infantil y sus desviaciones en la Universidad Católica Andrés Bello, perdón. Hizo diplomado en autismo en la Maternidad Concepción Palacio. En la Universidad Central de Venezuela también hizo diplomado en autismo. Di- También hizo un diplomado en hormonología en la Universidad Central de Venezuela, un diplomado en neuroinmunofarmacología en la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Es médico adjunto a la consulta de trastornos del desarrollo, unidad de autismo en la Maternidad Concepción Palacios. Es médico adjunto y fundadora de la consulta de riesgo biológico en la Maternidad Concepción Palacios, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y es docente del diplomado en autismo de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Oye, me encanta todo eso que haces. De verdad que esto, sobre todo la parte de los niños, me parece maravillosa, ¿no? Y lo relacionado con el autismo, en otra conversación que tengamos, vamos a hablar del autismo. Cuéntanos, Noriexa, tu tema es la medicina integrativa y la homeopatía, ¿cierto? Sí, sí, bueno, yo llegué a la homeopatía desde que tenía 4 años de edad. Ah, 4 años de edad, yo entré a la consulta de la doctora Clelia Olazo, quien 20 años, 24 años aproximadamente después se convirtió en mi mentora y fue la que poquito a poco me fue llevando por estos caminos que ahorita yo transito. Em, Cuenta ella que yo cuando llegué a su consulta, de la mano de mi mamá, porque yo me enfermaba cada 15 días y no me daba amigdalitis, me daba bronquitis y me dio sarampión con lechina y bronquitis juntos, o sea, fue una cosa horrible, hasta que yo llegué a las manos de la doctora Olazo y que cuando yo entré en su consulta me dice, yo recuerdo tu carita con un par de moñitos y dijiste, lo primero que me dijiste es, hola, yo voy a ser médico como tú. Y 24 años después, no solamente fui médico como ella, sino que ella fue la que me trajo de la mano por, por estas lides de la vida y hicimos un equipo maravilloso juntos mientras que ella estuvo en vida y quien quedó incluso en su consulta, su paciente fui yo, en el mismo sitio en el que ella trabajaba. Este es así más o menos el preámbulo para que la gente vea de dónde viene esta, esta decisión de ser médico homeópata. Yo tengo este año cumplo 32 años de graduada y de mis 32 años de graduada tengo 30 años siendo médico homeópata. O sea, mi primera especialidad después de wow, qué graduarme de bien. médico fue la de hacer homeopatía. Y decidir hacer homeopatía fue un llamado, y fue exactamente así, un llamado del universo, un llamado de esa voz interna a hacer de verdad lo que mi alma quería. Entonces, pues para mí, hacer homeopatía es mi vida y es mi pasión. Actualmente, como tú bien lo dijiste, yo me dedico a hacer homeopatía, a hacer medicina de biorritmo, porque la homeopatía ahora entra en esta clasificación de lo que es las medicinas integrativas y la medicina de bioregulación de sistemas, que de unos 5 o 7 años para acá, eh,
la homeopatía es considerada como eso, es una medicina para regular los sistemas, es decir, tiene un mecanismo de acción completamente distinto al de la medicina alopática. Y ya hace unos cuantos años la Organización Mundial de la Salud entonces redireccionó todo lo que son las medicinas vibracionales, las medicinas energéticas, y las unió todos bajo el concepto de las medicinas integrativas. Y de 2 años para acá, entonces nosotros vemos cómo gente de todos los ámbitos médicos y especialidades de todos los ámbitos médicos ahora se llaman integrativos. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos la oncología integrativa, tenemos pediatría integrativa, hay medicinas integrativas en general. ¿Y qué es esto? Pues bueno, es la unión de muchísimos saberes que son saberes muchísimo más antiguos que la medicina alopática, que han existido desde el hombre está aquí en la Tierra. Por tanto, son recursos terapéuticos que muchas veces no necesitan de un estudio por metodología científica, sino que la evidencia de la permanencia de esas medicinas a todo lo largo de los años de existencia del hombre ha comprobado que efectivamente estas medicinas sirven y que tienen un mecanismo de acción para muchos desconocidas hasta ahora. Porque, por ejemplo, en el caso de la medicina homeopática, tenía muchos de porque no se podía cuantificar ni se podía medir, pero es que es imposible medir lo que está por debajo del número de Avogadro con los métodos que tenía o que tiene la medicina alopática para medir sus medicamentos. Claro. La medicina homeopática trabaja a nivel cuántico, entonces estamos hablando de física cuántica y determinaciones cuánticas y procedimientos para corroborar la efectividad de la medicina desde otro punto de vista que no son las mediciones ponderales que existen en la medicina occidental o en la medicina alopática. Hace como unas 3 semanas aproximadamente hay un médico homeópata griego que es el doctor George Vitoukas, que junto con un laboratorio de física cuántica acaban de sacar un artículo científico, está en una revista científica, acerca de el mecanismo de acción cierto, aparentemente, de las medicinas homeopáticas. Justamente porque como esto es cuántico, esto es lo que tenemos ahorita, pero a lo mejor dentro de 2 semanas o 2 años, pues la cosa cambia. Y entonces ellos pudieron medir con aparatos de emisión de positrones y con otra tecnología, como a medida que va subiendo de las dinamizaciones de decimales, centesimales, 50 milesimales, que son las dinamizaciones con las que se trabaja en homeopatía, cómo va cambiando el espectro y cómo va cambiando la resonancia de las gotas de agua a las cuales se les coloca el medicamento homeopático, el mismo medicamento homeopático, a diversas diluciones. Esto también me trae a colación. En un congreso de más de 20 años estuve en Argentina, que estaba dando una ponencia de terapia floral, y se presentó la doctora Esther de los Ríos, que había recibido un premio en Inglaterra por demostrar la existencia de los chakras. Y lo demostró también con un aparato, con un resonador especial. Y en ese aparato de resonancia especial, entonces tú ves cómo está la acumulación de energía, de emisión de positrones, justo en los chakras de los que estaban hablando, de los que hablan en la medicina china. En la medicina india. O sea, que hablan los hindúes, que son los que más habían desarrollado el concepto de los chakras, pero que sin embargo nosotros vamos a la medicina tradicional china, como tú ahorita lo estás nombrando, y vemos que
hay puntos importantes, resonadores importantes en el meridiano de vasoconcepción y de vasogobernador que corresponden también a los chakras. El chakra 1, por ejemplo, corresponde al 1 de Renmai. El chakra 4 corresponde al 17 de Renmai. El chakra del plexo solar, corresponde a creo que es el 14 de Renmai, si no me equivoco. Entonces, y así tenemos el resto de los chakras. El séptimo chakra corresponde al 20 de Dumai. Entonces, sí existe, o sea, no puede ser casualidad que los hindúes hablen de una cosa y los chinos hablen de otra cosa, que están en distancias distintas, que además aparecieron en tiempos distintos, pero que esos centros definitivamente son centros resonadores y que ahorita además pues los podemos ver. Entonces la homeopatía que va a trabajar, la homeopatía va a trabajar de forma similar a estas medicinas que no pueden ser ponderables porque estamos hablando de energía. Y nosotros que somos, pues 100% energía. Lo que nosotros vemos que es nuestro cuerpo físico no es más que la frecuencia más densa de todos los energéticos que tenemos nosotros. Y lo que nos da sustento a nosotros es la energía de la tierra y la energía del cielo, que va a ser metabolizada por cada uno de nuestros campos energéticos, de nuestros cuerpos energéticos, hasta llegar al cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico es esa plantilla energética igualita a la de nuestro cuerpo físico, que es la que va a determinar cómo va a funcionar nuestro organismo. Y de ahí entonces el concepto de que efectivamente uno se enferma por las emociones, porque las emociones igual son paquetes de energía que van a liberar neurotransmisores. Y esos neurotransmisores, si estamos contentos, eso va a ser oxitocina, dopamina o serotonina, pero que si estamos bravos, se van a convertir en cortisol, adrenalina, noradrenalina o mucho glutamato. Entonces, el grado de alegría o el grado de tristeza o el grado de molestia o de rabia que nosotros podamos ser va a depender de la combinación de esos neurotransmisores que nosotros tengamos, pero que esos neurotransmisores no son más que la manifestación a nivel de este cuerpo físico de lo que ya viene pasando en cada uno de nuestros cuerpos energéticos. ¿Y dónde va a trabajar la homeopatía? Precisamente va a trabajar es allí, en esos niveles. Va a trabajar en esos niveles cuánticos a los cuales no permea la medicina occidental, porque son moléculas extremadamente grandes y con otras conformaciones que no guardan relación con esa conformación etérica, energética que tenemos cada uno de nosotros. Y entonces es allí donde va a actuar la homeopatía, donde va a actuar la terapia floral, donde actúan los nutracéuticos, donde actúan los oligoelementos, donde actúa la medicina china, donde actúa la medicina ayurveda. Entonces, eso es lo que ahorita se conoce como la medicina integrativa y la medicina de bioregulación de sistemas. La medicina de sistemas también que trata, nosotros todos estamos bañados en agua y esa agua de medicina se conoce como el espacio extracelular, la matriz extracelular. En esa matriz extracelular, que es la que baña a todas las células, es en esa matriz donde se producen los principales intercambios. Es allí donde se inician los procesos metabólicos, donde se liberan los neurotransmisores, donde llegan las hormonas, donde llegan los oligoelementos, las proteínas, las grasas, es decir, todo lo que va a entrar a la célula primero tiene que pasar por esa matriz extracelular. Y en esa matriz extracelular es también donde puede trabajar la homeopatía, donde trabaja también la hija o la hermana moderna de la homeopatía, que es la homotoxicología. ¿Ok? Entonces, la homotoxicología es capaz de modular los procesos de intercambio que se están llevando en esa matriz extracelular para que la célula pueda funcionar como tiene que funcionar. Pero específicamente, ¿qué hace la homotoxicología? La homotoxicología es la combinación de la homeopatía, ajá,
en diversas dinamizaciones, junto con otros, junto con medicamentos u organopreparados, dinamizados también en dinamizaciones muy específicas para poder dar como que para poder activar la actividad de la matriz extracelular, y por otro, como para activar esos receptores que van a estar en la célula para que la célula funcione como tiene que funcionar. Okay. El cerebro compositum. El cerebro compositum va a ser una serie de órganos preparados, es decir, tenemos ahí lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, el eje hipotálamo, hipófisis adrenales para la regulación, por ejemplo, del sistema nervioso simpático, y otros medicamentos homeopáticos que pudiese tener el cerebro compositum. Entonces, entre los medicamentos homeopáticos más los órganos preparados a determinadas dinamizaciones, estas dinamizaciones van a ser capaces de que cuando llegan a ese espacio, a esa matriz extracelular, poder estimular los diversos receptores de los diversos órganos que vienen en ese medicamento homeopático, para que esos órganos puedan activarse y puedan comenzar a tener una función normal, que es la función que habían perdido. Okay. ¿Okay? Eso, así funciona la homotoxicología. Muy interesante, ¿no? Lo que yo veo un poco más cuesta arriba es en Venezuela, que está como muy lento el proceso, ¿no? Porque creo que en otros países avanza como más rápido. En Venezuela todavía nos hemos quedado en muchas cosas. Bueno, ahorita no, ahorita hay un movimiento de medicinas integrativas importantísimos aquí en el país. Okay. Hay mucha gente formándose porque la medicina integrativa no solamente va a incluir la homeopatía, incluye también, por ejemplo, la terapia neural, la utilización del ozono, la utilización de los nutracéuticos, que los nutracéuticos no son más que esas sustancias que antes tú le hablabas a los médicos de que, mira, en la dieta hay que incorporar los alimentos rojos, porque los alimentos rojos van a tener actividad específica en el sistema inmunológico, en alguna función determinada, y te miraban así como que si no es. Y entonces ahorita ya se sabe que si tú utilizas los licopenos, o utilizas los terpenoides, o utilizas por ejemplo, los ácidos grasos omega 3, 6, 9, cada uno de ellos va a tener función fundamental en la fisiología humana, y entonces eso ahorita tú no lo puedes dejar por fuera. Y eso también forma parte de la medicina integrativa. Entonces, ahorita cuando tú atiendes a un paciente con medicina integrativa, con que tienes que suplementar al paciente, lo tienes que suplementar con vitaminas, lo tienes que suplementar con antioxidantes, le tienes que dar medicina ortomolecular, muchas vitaminas y estos antioxidantes, pero por ejemplo sustancias más específicas, como por ejemplo que si tienes una alergia le vas a dar que está contenida en el ajo, la cebolla, por ejemplo en el ajo, la cebolla, y que eso te va a modular la bromelaina, y que eso te va a modular los problemas alérgicos. Y entonces, pues bueno, tienes que darle también, si manejas homeopatía y manejas homotoxicología, le das homeopatía y homotoxicología. ¿Okay? Entonces, un paciente ahorita tiene que ser tratado desde este punto de vista, porque además es un punto de vista más natural, porque tú lo que estás haciendo es activar los procesos biológicos, los procesos naturales que van a hacer que ese paciente llegue otra vez a su estado de equilibrio. ¿Qué está pasando con muchas medicinas que se están viendo que en un principio fueron investigadas y fueron administradas para tratar una determinada patología, pero que al final vieron que no se terminaba de tratar la patología para lo que se había creado de esa medicina, sino que teníamos otros efectos colaterales que incluso podían ser mucho más dañinos, o que
la función verdadera de ese medicamento era precisamente el efecto colateral que ese paciente tenía, como por ejemplo el Viagra. El Viagra fue creado para una cosa y terminó siendo utilizado para otra, y ahorita entonces las pastillas azules se tienen que además que administrar como mucho cuidado, que aunque servían para los problemas de disfunción eréctil, pues bueno, ya se sabe que también si el paciente tiene problemas cardíacos, pues puede dañarle el corazón. Y así muchas medicinas, como por ejemplo las estatinas, que las estatinas fueron diseñadas para el control del colesterol, porque además nos hicieron nos hablaron acerca de que el colesterol era el malo, o es el mal, para muchos médicos todavía sigue siendo malo de la fertilidad, y resulta que no. O sea, resulta que si tú no tienes colesterol, hay muchas funciones en el organismo que no se van a darse. O sea, si tú no tienes grasas, hay muchísimas funciones, comenzando por las del sistema endocrino, porque la mayoría de las hormonas, el núcleo, la estructura principal de las hormonas son los ácidos grasos. Y por ejemplo, en las mujeres menopáusicas o climatéricas, que entonces tiende a subirse el colesterol, hoy día se sabe que esa elevación de colesterol dentro de ciertos límites es una elevación natural, y que es la elevación que hace el organismo, porque como ya no vas a producir estrógenos por tus ovarios, necesitas producir estrógenos a cuenta de ácido graso, y tienes que ayudar entonces a la producción de estrona por las glándulas suprarrenales, y eso se produce a partir de la grasa. Entonces, si tú no tienes grasas y no tienes colesterol, no puedes producir estronas, y entonces vas a tener esos efectos de la menopausia con muchísima mayor intensidad que si no, sobre todo cuando no recibes suplementación. ¿Ok? Entonces, estamos viendo ahorita cómo la medicina está yendo hacia otros destinos. O sea, está yendo hacia donde debería ir. Exactamente, a que la persona pueda activar sus curadores internos, su curador interno. Exacto. Y eso es precisamente lo que hacen las medicinas vibracionales, entre ellas la homeopatía. Entonces, por eso te digo, aquí en el país, todavía con todo y este movimiento que hay, y que en muchos países lo hay, pero en Latinoamérica, yo creo que uno de los que los lleva más a la vanguardia somos nosotros, los venezolanos. En otros países todavía están un poco en pañales. Con todo y eso, pues todavía nosotros los homeópatas nos siguen viendo con una cara muy extraño. Sin embargo, cuando ahorita el trabajo, por ejemplo, que yo estoy haciendo en la unidad de autismo, es la única unidad pública del país, y donde además los niños se trabajan, lo que se hace es el tratamiento biomédico, y los resultados han sido maravillosos. Y tú ves nuestros pacientes y las indicaciones, y lo que menos nuestros pacientes tienen son indicaciones farmacológicas, que solamente la tienen, farmacológicas alopáticas, que solamente la tienen cuando hay indicación. O sea, cuando tenemos un niño o un adolescente, sobre todo, que se acompaña de trastornos de la conducta muy, muy intensos, muy acentuados, cuando tenemos algún tipo de patología psiquiátrica asociada, cuando tenemos cuadros convulsivos, porque no basta que se trate la neuroinflamación o el intestino permeable de esos niños, sino que de base tenemos allí daños ya estructurales por el mismo autismo, o los antecedentes que pueda haber tenido ese niño, y entonces necesitamos indicar anticonvulsivantes. O sea, hay momentos en los que sí utilizamos medicamentos, pero que son muy específicos, y hay muchos niños que lo toman durante un determinado tiempo hasta que regulan, y después seguimos la regulación con medicina cuando el proceso está bien llevado.
entonces ese niño puede seguir su tratamiento solo con el protocolo biomédico. Interesante, me encanta eso que haces, eso que nos estás explicando. Escuchándote, estaba acordándome que yo estoy leyendo un libro de Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra aquí que se dedica mucho a esa parte del estudio de los neurotransmisores, y ha escrito bastante sobre eso, ¿no? Y es interesante porque, bueno, muy poca gente conoce el tema esto que tú nos estás mostrando, muy poca gente la conoce. Yo conozco la homeopatía porque, bueno, también estuve con Clelia, mis hijos estuvieron con ella desde que nacieron, y después tú seguiste siendo su doctora, y yo particularmente también yo amo la homeopatía, creo en la homeopatía, y de verdad que me parece que es sumamente interesante, no solamente porque se ha ido desarrollando, sino que también ha ido avanzando integrando otras cosas, ¿no? Sí, Entonces, de hecho, por ejemplo, la gente no conoce el que tú puedes indicar neurotransmisores en homeopatía. O sea, por eso es que es la importancia también de que la homeopatía sea llevada por médicos. ¿Por qué? Porque si tú conoces cómo es la fisiopatología de una enfermedad, la fisiopatología es el curso patológico de lo normal. Eso es la fisiopatología. Entonces, si tú conoces la fisiopatología de una enfermedad, es decir, si tú sabes qué es lo que no está normal y los mecanismos que están dañados para que aparezca la enfermedad, la fisiopatología, tú intervienes desde el punto de vista fisiopatológico y desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista bioquímico con la patología. O sea, si tú sabes que tienes un paciente que está deprimido, y entonces a ese paciente lo vas a manejar con un paciente está deprimido, lo primero que tiene es una disminución importante de serotonina, la detección de serotonina. Entonces tú vas a ir a la fuente de esa serotonina, la serotonina cerebral y la serotonina intestinal. Entonces vas a trabajar la microbiota y a ese paciente le vas a dar también serotonina, e incluso puedes darle precursores de serotonina, el 5-HTP, que también lo puedes tener en homeopatía, o se lo puedes dar como en forma de nutrazáctico, como tú lo quieras. Pero la serotonina se la puedes dar y se la vas subiendo progresivamente porque la clínica existe, o sea, la clínica es los signos y los síntomas que te dicen qué es lo que está pasando. Y para los neurotransmisores hay una clínica muy característica, y entonces tú sabes cuando a un paciente le falta dopamina o tiene dopamina en exceso, cuando le falta oxitocina, cuando hay un déficit de prolactina, cuando hay un déficit o un exceso de estrógeno, qué está pasando con la tiroides, y todo eso se puede regular desde el punto de vista fisiopatológico con la homeopatía. Es decir, tú puedes hacer que arranque ese sistema que por alguna razón está alterado. Tienes que limpiar primero esa matriz extracelular de la que te hablé en un principio, claro, para que lo que tú estás dando pueda actuar. Porque cuando uno limpia, si el piso está sucio, uno no pone la cera, uno no pone cera y pula encima del piso sucio, jamás, claro, porque eso va a quedar horrible. Igualito pasa en el cuerpo humano, o sea, tienes que pulir, tienes que dejar el piso limpio, tienes que hacer que eso brille, y para eso pues hay que limpiar primero. Entonces hay que detoxificar, hay que eliminar toda esa serie de toxinas, hay que drenar, hay que asegurarse que todos los sistemas de drenaje estén bien, pulmón, riñón, intestino, hígado, piel, y entonces uno entra con la medicina homeopática. Continuamos en la segunda reunión. Te mando el link, porque Okay. ya se acaba. Okay. ¿Ok? Chévere.